Buenas a todos, hoy les traigo un video muy solicitado en el canal. La guía definitiva para configurar consolas Android desde cero, de una manera que queden muy cómodas de usar y para que cualquier persona pueda hacerlo. Enseñaremos a instalar juegos, configurar RetroArch y emuladores para poder jugar desde la plataforma más básica hasta las más exigentes. Y además vamos a configurar este launcher que ven en pantalla llamado Daihijō, que nos dará acceso rápido a los juegos, descargará carátulas y nos dará un aspecto muy bonito a la consola. Por ejemplo, puedo abrir un juego de GameCube y nos abrirá el emulador y el juego perfectamente. Y acto seguido, si quiero, puedo salir del juego y abrir, por ejemplo, un juego de PlayStation 2. También abre perfectamente. Y si quiero, puedo salir y abrir un juego de Nintendo 64. La idea es que la consola quede de esta forma y podamos jugar cualquier juego de otras plataformas. Este tutorial es universal para todas las consolas Android como esta RG406V o por ejemplo la Retroid Pocket Mini. También otras consolas Android como la RG405, RG556, RG406H, Retroid Pocket 4, Retroid Pocket 4 Pro, Retroid Pocket 3 y muchas más. Así que dicho todo esto, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es instalar y configurar RetroArch. ¿Qué es RetroArch? Es una aplicación que nos va a permitir emular la mayoría de consolas clásicas, como por ejemplo NES, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, Dreamcast. En la descripción les voy a dejar una tabla que va a ser muy importante para este video, ya que nos va a indicar qué consolas podemos correr con RetroArch y cuáles vamos a tener que instalar un emulador extra. Por ejemplo, en el caso de PlayStation 2, Nintendo Wii, GameCube, no vamos a poder emularlos con RetroArch, pero eso lo veremos más adelante en el video. Por ahora empecemos con la instalación de RetroArch. Bien, lo primero es desinstalar RetroArch si ya lo tenemos instalado. La mayoría de estas consolas ya vienen con RetroArch instalado, así que lo vamos a desinstalar para hacer una instalación limpia. Desinstalamos la aplicación. Si hay más de un RetroArch, también lo borramos. Y lo siguiente es ir a un administrador de archivos, en este caso la aplicación Files. Entramos al almacenamiento interno y borramos la carpeta RetroArch. Le damos a que sí la borre permanentemente y esperamos. Esto puede demorar un rato. De esta forma ya no quedarán rastros de RetroArch y podemos hacer una instalación limpia. Bien, ahora vamos a descargar la aplicación. Necesitamos un navegador, por ejemplo Google Chrome. Entramos y buscamos RetroArch. Vamos a la página principal, retroarch.com. Nos vamos al menú. Vamos a donde dice Download. Y bajamos hasta encontrar la plataforma Android. Descargamos la versión de 64 bits, muy importante esto. Una vez descargado, lo instalamos. Y una vez que se instale, lo ejecutamos. Nos va a pedir permisos, así que aceptamos todo. Y ya estamos dentro de la aplicación. Vamos a proceder a configurarla. Para movernos usamos la cruceta y para seleccionar usamos el botón A. Lo primero que vamos a hacer es configurar los controles. Así que presionamos la cruceta a la derecha 2 veces hasta llegar a Settings. En esta parte vamos a Input. Entramos a RetroPad Bins y seleccionamos el puerto 1. En Device Index tiene que estar seleccionado el control por defecto. En este caso es RetroPad Joypad. Y más abajo vamos a configurar los botones. Seleccionamos con el A y le damos al botón que queremos. D-Pad Up es la cruceta hacia arriba. D-Pad Down es la cruceta hacia abajo.
D-pad left la cruceta izquierda y D-pad right la cruceta derecha. Cuando lleguemos al botón B hay que estar atentos, ya que cuando lo cambiemos vamos a empezar a seleccionar con el botón B en lugar del A. Así que luego de cambiar el botón B se seleccionará con el botón B. Esto luego lo cambiaremos, pero por ahora selecciona con el botón B. Seguimos configurando todos los botones. Botón Select, botón Start, L1, L2, R1, R2. Recuerden que los botones L3 y R3 son los sticks hacia adentro. Y tenemos el análogo izquierdo, hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Y el análogo derecho también arriba, abajo, izquierda, derecha. Una vez hecho esto, vamos hacia arriba y seleccionamos Save Controller Profile. Lo seleccionamos con el botón B. Nos vamos hacia atrás con el botón A dos veces hasta esta parte. Van a donde dice Menu Controls y desactivan esta opción. Esto va a intercambiar los botones A y B para seleccionar en el menú. O sea que ahora sí vamos a seleccionar con el botón A y cancelar con el botón B, como al principio. Nos vamos hacia atrás con el botón B y nos vamos a Hotkeys. En este lugar vamos a configurar accesos rápidos con botones. Vamos a donde dice Quit Controller Combo. Esta sería la combinación de botones para salir de RetroArch. En este caso voy a seleccionar Start y Select. Luego de esto nos vamos a Menú Toggle Controller Combo. Esta es la combinación de teclas para abrir el menú de RetroArch. Voy a seleccionar L3 y R3 que son los sticks hacia adentro. Listo, volvemos hacia atrás hasta llegar al apartado de Settings. Y nos vamos hacia arriba hasta User Interface. Seleccionamos On Screen Overlay y desmarcamos la opción de Display Overlay. Esto lo que hace es quitar los botones en pantalla mientras estamos jugando. Ahora volvemos hacia atrás hasta el apartado de Settings. Ahora nos movemos con la flecha izquierda hasta el menú principal. Nos vamos a Online Updater y bajamos hasta encontrar todos los botones que dicen Update. Vamos a presionarlos todos uno por uno y verán abajo a la izquierda que se están descargando algunas cosas. Lo siguiente es volver hacia atrás, esperamos a que termine de descargar y nos vamos a donde dice Configuration File. Y aquí dentro vamos a darle a Save Current Configuration y a Save New Configuration. Vuelven hacia atrás, esperan que desaparezcan las notificaciones de la izquierda y van a darle al botón de Quit RetroArch. De esta forma ya quedará configurado. Bien, el siguiente paso es agregar los juegos a la consola y también instalar los núcleos de RetroArch para poder jugar esos juegos. Como les había mencionado en la tabla de la descripción, van a encontrar las consolas que pueden emular con RetroArch. Por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar tres consolas. Van a ser Nintendo 64, PlayStation 1 y Dreamcast. Bien, lo primero que vamos a hacer es conectar la consola a una PC mediante un cable USB. Una vez que la conectemos, vamos a ir a la barra de notificaciones y van a encontrar esta notificación que dice Charging Device vía USB. Entramos y vamos a seleccionar File Transfer. Con esto activaremos el modo transferencia de datos por USB. En la PC dentro de equipo veremos que tenemos conectada la consola. En este caso la RG406V. Entramos dentro y vamos a ver la carpeta del almacenamiento interno. Si tienen micro SD también les aparecerá en esta parte. En mi caso voy a instalar los juegos en el almacenamiento interno, pero se puede en una micro SD. Lo que voy a hacer es crear una carpeta llamada ROMs para tener todo más ordenado. Dentro de esta carpeta vamos a crear las carpetas de las respectivas consolas. Voy a crear una carpeta para Nintendo 64, PlayStation 1 y Dreamcast. Dentro de estas carpetas vamos a copiar las ROMs de los juegos.
No les puedo proporcionar páginas para descarga de ROMs, pero si se unen al grupo de Telegram podrán consultar por ahí. En la tabla también les dejo los formatos de archivos que recomiendo para cada consola. Siempre recomiendo que los juegos estén descomprimidos. Voy a copiar dos juegos de Nintendo 64. Como pueden ver, el formato es .n64. Para Dreamcast voy a copiar un juego. Y para PlayStation 1 voy a copiar dos juegos. Recuerden que esto es a modo de ejemplo. Ustedes copien los juegos que quieran de las plataformas que quieran, siempre y cuando puedan correr con RetroArch. Una vez tengamos los juegos, volvemos a la consola. Bien, lo siguiente es instalar los núcleos correspondientes a cada consola en RetroArch. Así que abrimos RetroArch. Nos vamos a Online Updater. Y vamos a Core Downloader. Y buscamos las plataformas correspondientes a los juegos que agregamos. En la tabla les indico qué núcleo recomiendo para cada consola. En este caso tengo que buscar los núcleos de Nintendo 64, PlayStation 1 y Dreamcast. Empezando por Nintendo 64, les recomiendo usar este núcleo, Parallel N64. Le damos al botón A y ya deberíamos tener descargado el núcleo. También voy a instalar el núcleo de Dreamcast, que en este caso solo hay uno para elegir, y el de PlayStation 1. Una vez instalados los núcleos, cierran RetroArch. Bien, el siguiente paso es instalar Daihijō, que es el launcher que están viendo en pantalla. Este nos va a permitir tener una interfaz muy cómoda de usar, enlazando los juegos a los correspondientes emuladores. Lo pueden descargar de la Play Store y también se los dejo en la descripción. Así que lo primero que hacemos es instalarlo. Lo abrimos. Y lo primero que notamos es que tenemos 4 pestañas, que alternaremos con los botones L1 y R1. La pestaña de Library, donde tendremos los juegos. La pestaña de Widgets no las vamos a usar. Luego tenemos la pestaña de aplicaciones, donde tendremos todas las apps de nuestro dispositivo, y la pestaña de configuración. Dentro de la pestaña de configuración vamos a hacer unos cambios. Primero nos vamos a video y sonido y desactivamos esta opción. Volvemos hacia atrás y entramos a Library. Bajamos hasta encontrar la opción de Disable Player Warnings y la activamos. Ya configurado, nos vamos a la pestaña de Library. Vamos a presionar el botón que dice Download Platforms y vamos a buscar las plataformas que queremos emular. En este caso, como seguimos en el ejemplo, voy a buscar Nintendo 64, Dreamcast y PlayStation 1. Presionan importar y ya veremos las plataformas en la pantalla. Alternamos entre ellas con los botones L2 y R2. Si quieren agregar más plataformas, usen el botón Download de la derecha. Bien, comencemos con PlayStation 1. Lo primero que hay que hacer es agregar el directorio donde están los juegos. Así que presionan donde dice Paths, presionan Add More y vamos a ir a la carpeta que habíamos creado llamada ROMs. Dentro tengo la carpeta PlayStation 1 donde había colocado dos juegos. Le damos a Use this folder y presionamos Sync. Y automáticamente va a empezar a descargar las carátulas de los juegos y la información. Si agregan más juegos a la carpeta, tienen que presionar el botón Sync de nuevo, porque si no, no les van a aparecer. Si entramos dentro, vamos a ver que tenemos los dos juegos, Gran Turismo y Crash.
Lo que sigue es enlazar RetroArch a esta consola. Desde esta pantalla vamos a presionar el botón de abajo a la derecha y vamos a buscar donde dice Player Settings. Presionamos la flecha y nos van a aparecer una lista de emuladores de PlayStation 1. El que vamos a usar es el que configuramos, RetroArch 64 con el núcleo PCSX Rearmed, que es el núcleo que descargamos de RetroArch. Asegúrense de seleccionar RetroArch 64. En la tabla, en la pestaña de Daihijyo, les indico qué player usar para cada plataforma. Una vez seleccionado, presionamos Save. Y ya estarían funcionando los juegos de PlayStation 1. Probamos Gran Turismo. Y como ven, funciona perfectamente. Para salir, recuerden que habíamos configurado una combinación de botones, que en este caso era L3 y R3. Y volveremos a Daihijyo. Y hacemos todo el mismo proceso para Dreamcast. Lo voy a hacer en cámara rápida. Y funciona perfecto. Recuerden que también habíamos configurado una combinación de botones para acceder al menú de RetroArch. Era Select más Start. Dentro de este menú tienen la posibilidad de ir a Core Options, que son las opciones de núcleo, y poder modificar aspectos del núcleo que están usando, en este caso de Dreamcast. Pueden modificar, por ejemplo, la resolución. Y siempre que hagan algún cambio para que se guarde, tienen que ir a Manage Core Options y darle a Save Content Directory. Con esto guardaremos las opciones para todos los juegos del directorio. Todo este proceso pueden hacerlo para cualquier plataforma que está en la tabla que se emule con RetroArch. El siguiente paso es configurar Daihijyo como launcher principal. De esta forma, al encender la consola ya arrancaremos en este launcher. Para eso van a cerrar Daihijyo, van a mantener presionada la aplicación y se van a App Info. Dentro buscan donde dice Home App y seleccionan Daihijyo. Con esto ya quedará configurado como launcher por defecto. ¿Y qué hacemos para emular consolas más exigentes como GameCube, Nintendo Wii, 3DS, PlayStation 2, PSP, etc.? Estas no se emularán mediante RetroArch, sino que debemos usar emuladores individuales para cada una. Por suerte, en el canal tenemos muchos videos configurando estas plataformas. En la planilla van a ver una columna de configuración donde tendrán los videos para las distintas consolas. Podemos ver que dependiendo de la consola emuladora hay distintos videos. En cada uno de estos videos se explica cómo configurar el emulador para que rinda lo mejor posible y también configuramos los mandos. Luego, una vez que configuren el emulador y los juegos, ya pueden agregarlos a Daihijyo. Por ejemplo, en la RG406V, que es la consola que estoy usando, si quiero emular Nintendo Wii, voy a dirigirme a este video. Una vez que tengan configurado el emulador y los juegos, van a ir a Daihijyo y van a descargar una plataforma nueva con el botón Download abajo a la derecha. En este caso es Nintendo Wii. La importamos. Una vez que nos aparezca, agregamos el directorio de juegos. Sincronizamos. Vamos a presionar el botón de edición y vamos a seleccionar el player, que en este caso ya viene por defecto. En la planilla indico qué player usar según la consola. Con esto guardamos y ya podemos jugar a los juegos. Como pueden ver, funciona perfectamente. Voy a encargarme de actualizar la planilla de forma constante, agregando nuevas plataformas y nuevas consolas. Así que estén atentos.
Y así finalizamos el tutorial. Voy a mantener este video actualizado para futuras consolas. Si tienen alguna duda, por favor la dejan en los comentarios. También pueden unirse al grupo de Telegram, donde ya somos muchísima gente y nos ayudamos entre todos. Dejen un me gusta al video y por favor suscríbanse, no les cuesta nada y me ayuda muchísimo a crecer. Así que muchas gracias por ver el video, les mando un saludo grande, nos vemos.